de todas partes vienen los orientales. Lunes y miércoles a las 11:15. Habla La Patriada por Oriental. La Patriada con Yamandú Presidente. Lista 1828. Frente Amplio. Escucha todo el país. Queridos amigas, queridos amigos, bueno, la alegría de siempre de estos encuentros que felizmente están teniendo mucho retorno. Así que, primero que nada, agradecer que estén ahí y, por supuesto, a nuestra queridísima Radio Oriental, que nos permite llegar tan pero tan lejos, incluso con la ventaja del streaming que permite llegar a cualquier parte del mundo. Hoy quisiera abordar el análisis político. Corresponde que me presente, soy el doctor Alberto Scavarelli, secretario político nacional de La Patriada, en cuanto a lo que tiene que ver a los temas de notoriedad vinculados a los hechos en el departamento de Artigas. Normalmente en estos temas, por formación y experiencia, preferimos siempre tomar un poco de distancia de los hechos inmediatos cuando se trata de expresar una opinión con aspiración de fundamento y sobre todo con espíritu de construir un país mejor. Por supuesto que la política tiene todos estos aspectos imprescindibles de contralor, de marca a presión, que todos vivimos en el ejercicio de la función pública, pero también es muy importante tener la mirada que permita analizar la realidad de estos procesos tan complejos. Y para entrar en tema, todos sabemos de qué se trata, pero fundamentalmente tenemos una situación en el norte del país, en ese vértice norte que pone al Uruguay rumbo al norte, que es Artigas, tan importante estratégicamente y a veces no tenido en cuenta suficientemente por todos nosotros, porque se trata realmente de una avanzada económica, cultural. En una palabra, todas las fronteras son vitales, pero Artigas es la que está más profunda en las periferias de las entrañas de Brasil. Y en este tema que ha sucedido, que terminó con el insuceso muy doloroso por la gravedad, que se termina descabezando, por hablar en un término criollo, todo el comando de la intendencia, el mando superior de la intendencia de Artigas. Es un tema realmente complicado. Es cierto que no es la primera vez que pasa algo así, pero en este caso quizás lo más grave es cómo se extiende por la línea de mando que podrían ser los relevos naturales dentro de la propia intendencia. Pero yo quiero hacer algunos comentarios sobre el análisis de la situación. Primero que nada, estamos hablando, según lo que trasciende, entre 8 y 10 millones de dólares. Una suma, realmente, algunos dijeron 11, pero dejémoslo en 8. Una suma que es realmente conmovedora, sobre todo si hablamos de un departamento como el de Artigas, que necesita de esos recursos imperiosamente. Todos los precisan, pero Artigas los precisa como pocos. Y en ese sentido, que haya una malversación, una maniobra que le cueste a los recursos de la intendencia, que los obtiene de las formas más complejas, uno por los propios aportes de los que viven en Artigas, y otro por el retorno que hace el erario central por los impuestos que se consumen en Artigas y vienen, los productos que se compran y pagan impuestos, y vienen para el Tesoro Nacional, y hay una partida que compensa de la que tuvimos parte en su creación, y que realmente es un hecho de plena justicia. 8 millones de dólares. Primero, uno se pregunta, ¿cómo se puede producir una falla de esta magnitud? Miren, hay dos mecanismos. Uno que el que decía Tabaré Vázquez, gráficamente cuando decía meter la mano en la lata. Es decir, alguien que tiene disponibilidad de dinero, de otros, tiene la chance siempre de meter la mano y llevarse un puñado de dinero juntándolo. Esa es la figura más gráfica. Ahora, normalmente la corrupción pública aquí y en todas partes del mundo, y muchos de ustedes saben que estuvimos en ese tema, en la OCDE y en Naciones Unidas, la mayor de las veces es dinero que se arregla por fuera entre un proveedor
a una persona que tiene un interés en el Estado, pero no se ve directamente la mano puesta en la lata. Viene por sobrecostos, viene por un montón de instrumentos que algún día charlaremos porque es bueno que todos los conozcamos. Y por otro lado está el hecho de estos manejos de los fondos que terminan yendo a un tercero, pero que grava directamente el patrimonio de la Intendencia. Ahora, todas las acciones de un operador de gobierno, como un intendente, todas las operaciones están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas de la República. El Tribunal de Cuentas es casi un poder del Estado, integrado por todos los representantes de todos los partidos políticos, y que son los que controlan la legalidad del gasto. Obviamente, estamos siempre padeciendo el tema de que la distancia a veces hace que todo no se siga con la misma celeridad, pero realmente llama mucho la atención que no hubiera llamado la atención el número despampanante de horas extras que no le dejaban a la gente ahora ni para respirar según lo que se ha pagado. Eso por un lado como elemento constructivo para fortalecer. Descarto totalmente mala fe de nadie, pero no hay duda que ahí el sistema falló. Y cuando el sistema falla hay que rectificarlo y fortalecerlo. Una observación del Tribunal de Cuentas allí quizás no hubiera impedido, porque se puede reiterar el gasto, pero hubiera dejado en evidencia mucho más fácilmente una situación que no es admisible. Por otro lado está el tema de cómo se sigue con esto. Si efectivamente salieron 8 millones de dólares o los que fuere del patrimonio de la Intendencia autorizados por sus jerarcas para que lo cobren otras personas, la Intendencia no paga las horas extras en una ventanilla y la gente se lleva el efectivo, no puede hacerlo. Tiene que transferir a cuentas bancarias. Bueno, no es sentido decir la importancia de que se haga un seguimiento de quiénes son los que cobraron, ver sus cuentas bancarias, ver si todo ese dinero aún está allí, si salió ese dinero rumbo a otras cuentas bancarias, es decir, dónde fue a parar todo este asunto. Porque calculemos que en 8 millones, que se guarde un 20% que alguien done, está donando $1.600.000, por ejemplo, con un altruista fin que tiene que ver con una campaña electoral. Digo, estas cosas son realmente graves, porque lo demás ya lo conocemos todos. Basta abrir cualquier periódico digital, físico, o ver una noticia de radio o televisión para tener la información detallada de cómo fue todo esto. A lo que a nosotros nos preocupa como patriada, y de mi responsabilidad, por supuesto, como secretario de Asuntos Políticos, es justamente cómo miramos para adelante en este grupo que tiene la vocación de ser el respaldo de Yamandú. Este hombre que ya logró nuestro primer propósito, en el que humildemente cooperamos con toda alegría para ya ser el candidato único a la presidencia de la República, ya consolidado en una fórmula con Carolina Arco, se tiene unos valores enormes. Sin duda que se armó ahí un dúo interesantísimo que nos va a dar mucho para el país. Pero volviendo al tema, teniendo la responsabilidad de aspirar a hacer una línea de cooperación en el manejo del mejor gobierno, sin duda que no hay otra alternativa que ir planteando frente a la realidad que duele los caminos para su esclarecimiento. Aquí hay mucho para aclarar, hay mucho para tener en cuenta y no olvidarse. Estamos hablando del grupo político del Partido Nacional que, si no recuerdo mal, estuvo por los 10.000 votos en las vías. Habrá que ver cuánto dura la suspensión para el ejercicio de función pública, qué pasará con futuras postulaciones y cómo reaccionará la ciudadanía de Artigas. Esperemos que esto sirva de ejemplo para que no se produzcan irregularidades que terminan siendo pagadas después, o con los que tienen menos porque las obras no llegan, porque no hay dinero, porque se malgastó, o de quienes aportan con una finalidad contributiva al Estado y ese dinero termina yendo a donde nunca debe haber ido. Por lo tanto, ahora nos interesa mucho que quizás hasta la propia FIPEP, pero en fin, quizás la propia Fiscalía y el juzgado, insistiendo que la creación del juzgado de crimen organizado y las fiscalías
fue un trabajo que hicimos con enorme esfuerzo entre varios, pero yo en lo personal fui una voz muy intensa en esto, porque no me parece conveniente que temas de tanta influencia en un poder tan grande se diluciden en un departamento, y no en la justicia de ese departamento, sino, en fin, es de todo el país, pero me refiero localizado en un departamento, cuando en realidad debiera venir al juzgado de crimen organizado, para que tengan más garantía y tranquilidad todos los operadores. En una palabra, queridos amigos, queridas amigas, estar cerca de estos temas que duele también son una responsabilidad. No para echar leña al fuego, porque con eso no se construye, pero sí para poner las alertas en la gravedad de las inconductas. La ciudadanía tiene el deber de calificar con su voto lo que la gente hace o deja de hacer. Y en ese sentido, lo sucedido quita toda confianza en el sistema, al mismo tiempo que, para terminar, digo que he notado cierto letargo o retraso en la claridad de expedición del Partido Nacional frente a este tema, después de todo lo que ha pasado, de los comentarios respecto de fiscales, etcétera, y todas las figuras que hemos vivido en este tiempo. Queridos amigos, les habló Alberto Scavarelli, secretario de Asuntos Políticos de La Patriada, y siempre con la alegría de recibir los retornos que siempre nos retroalimentan en este tema. A nombre de Javier Gandolfo y de Orlando Muñoz, estar dándoles un abrazo muy grande, deseándoles una muy buena jornada. De todas partes vienen los orientales. Lunes y miércoles a las 11:15. Habla La Patriada por Oriental. La Patriada, con Yamandú presidente. Lista 1828. Frente Amplio.